Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de huesos de la cara, la primera parte de esta clase. Veamos que la cara es un conglomerado óseo situado en la parte anteroinferior de la cabeza y contiene en sus cavidades a la mayoría de los órganos de los sentidos. Está conformado por 14 huesos, de los cuales 6 son pares y son el maxilar superior, el malar, el unguis o lagrimal, el palatino, el cornete inferior y los huesos propios de la nariz o hueso nasal, y 2 impares que son el vómer y el maxilar inferior o hueso mandibular. Muy bien, y en esta imagen vemos todos los huesos que conforman a los huesos de la cara, que son, como dijimos, los nasales o huesos propios de la nariz, los malares o cigomáticos, maxilar superior, la mandíbula o maxilar inferior, palatinos, cornete inferior, vómer y lagrimal o unguis. Y la mnemotecnia, para acordarnos de estos huesos de la cara, es mamá mala y un pavo con nariz, en donde la primera ma es maxilar superior, la segunda ma es maxilar inferior o mandibular, mala, el malar o cigomático, unguis, palatino, vómer, con, cornete inferior, nariz, huesos propios de la nariz o nasal. Y comencemos a estudiar cada uno de estos huesos de la cara. Comencemos con el maxilar superior, que está representado aquí en esta imagen con el color verde. Es un hueso par asimétrico de forma cuadrangular que para su estudio presenta 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Las caras son externa o lateral, interna o medial, mientras que los bordes son superior, inferior, anterior y posterior, y los ángulos antero-superior, antero-inferior, póstero-superior y póstero-inferior. Y aquí tenemos a ese hueso maxilar superior articulado a través de la apófisis palatina con su homólogo contralateral. Y aquí tenemos la cara externa o lateral, presenta en la parte inferior eminencias determinadas por la implantación dentaria, en la cual hay una eminencia que es más sobresaliente, que se denomina eminencia canina, que hacia atrás delimita una fosita canina para el músculo canino y hacia adelante la fosita mirtiforme para el músculo mirtiforme. El resto de la cara está ocupada por la apófisis piramidal o malar del maxilar superior. Esa apófisis piramidal o malar del maxilar superior presenta una base que se continúa con el hueso, un vértice que se dirige hacia afuera o hacia la parte lateral y se articula con el hueso malar o cigomático. Presenta una cara posterior que forma parte de la fosa cigomática y presenta forámenes alveolares o agujeros dentarios posteriores que se continúan con los conductos dentarios posteriores. La cara superior u orbitaria, y se denomina así porque forma parte del piso de la órbita, presenta un canal suborbitario o infraorbitario que se continúa en el interior del hueso como conducto suborbitario, terminando en la parte anterior como agujero suborbitario o infraorbitario, y de este conducto se desprende el conducto dentario anterior, que es para que pasen los nervios que van a inervar los dientes de la parte anterior del maxilar superior.
La cara interna o medial presenta a la apófisis palatina que divide a un cuarto inferior o porción bucal y 3/4 superiores o porción nasal. Esa apófisis palatina en la parte anterior presenta el conducto incisivo. En los 3/4 superiores de la porción nasal se encuentra el orificio del seno maxilar o también llamado antro de Igmoro, que se relaciona hacia arriba o está semicubierto cuando se articula con el unguis, con las masas, la cara inferior de las masas laterales del etmoides y el canal palatino posterior, que se transforma en conducto palatino posterior cuando se articula con la porción vertical del palatino. Hacia adelante se encuentra el canal lagrimal, que presenta un labio posterior y otro anterior, que este labio anterior se continúa hacia adelante para formar la cresta turbinal inferior, que es para el cornete inferior. El canal lagrimal y la apófisis lagrimal del cornete inferior forman el conducto lacrimonasal que comunica la órbita y las fosas nasales, desembocando este en el meato inferior de las fosas nasales. Veamos la apófisis palatina, que tiene la forma triangular con un vértice anterior y una base posterior. Esa apófisis palatina presenta dos caras y dos bordes. La cara superior forma el piso de las fosas nasales, mientras que la cara inferior forma el techo de la boca y parte de la bóveda palatina. El borde externo o lateral se continúa con el hueso, mientras que en la parte anterior, el borde interno, presenta el canal palatino anterior o conducto incisivo que al articularse con su homólogo se transforma en conducto palatino anterior o conducto incisivo anterior, por donde pasan una rama del nervio y la arteria esfenopalatina. Estudiemos los bordes y tenemos un borde superior que se articula de adelante a atrás con el borde inferior del unguis y la cara inferior de las masas laterales del etmoides. Tenemos un borde anterior que presenta la escotadura nasal, que con el del lado opuesto se forma el orificio anterior de las fosas nasales. Presenta además una semiespina nasal anterior que con la del lado opuesto forman la espina nasal anterior. El borde inferior es alveolar, que sería donde se van a insertar o articular los dientes con el maxilar inferior, mientras que el borde posterior es romo y se denomina tuberosidad del maxilar superior. Los ángulos, tenemos un ángulo antero-inferior, póstero-inferior, póstero-superior y el más importante es el ángulo antero-superior o apófisis ascendente del maxilar superior. Estudiemos este ángulo antero-superior, que de aquí se desprende la apófisis ascendente del maxilar superior y que tiene forma cuadrilátera y presenta dos caras y cuatro bordes. Y aquí tenemos tanto de una vista lateral o externa y medial o interna a esta apófisis ascendente del maxilar superior, teniendo en la cara externa o lateral la cresta lagrimal del maxilar superior y en la cara interna la cresta turbinal superior para el cornete medio. Presenta un borde inferior que se continúa con el resto del hueso, un borde posterior que se articula con el unguis, un borde anterior que se articula con el hueso nasal o hueso propio de la nariz, y un borde superior que se articula con la escotadura nasal del frontal. Veamos a través de imágenes cómo es la anatomía de este hueso maxilar superior. Y aquí tenemos, en una RX de cráneo de frente, podemos observar
al hueso maxilar superior, donde vamos a encontrar la escotadura nasal, que con el lado opuesto forma el orificio anterior de las fosas nasales, el seno maxilar, y en esta radiografía de cráneo de perfil, ahí tenemos al maxilar superior, donde vamos a ver al seno maxilar, a los dientes superiores y a la apófisis palatina del maxilar superior. Y en esta radiografía de cráneo de perfil y en una vista inferior del cráneo, vamos a observar a la apófisis palatina y la bóveda palatina. El palatino es un hueso par, asimétrico, que ocupa la parte más posterior de la cara. Para su estudio presenta dos porciones, y que son una porción horizontal y una porción vertical. Y ahí lo vemos al hueso, para que ustedes tengan una idea dónde se ubica el hueso palatino, está ahí representado en rojo, tanto el palatino derecho como el palatino izquierdo. Y aquí tenemos una vista posterior del hueso palatino. Habíamos dicho que presenta una porción horizontal y una porción vertical. La porción horizontal tiene dos caras y cuatro bordes. Las caras son una cara superior que completa hacia atrás el piso de las fosas nasales y una cara inferior que completa hacia atrás el techo de la boca. Tiene un borde externo o lateral que se continúa con la porción vertical, tiene un borde interno o medial que se articula con su homólogo del lado opuesto, presenta un borde anterior que se articula con la base de la apófisis palatina del maxilar superior y un borde posterior que es libre. A la altura de la unión del borde interno y el borde posterior de la porción horizontal se encuentra la semiespina nasal posterior que con la homóloga del lado opuesto forman la espina nasal posterior. Veamos la porción vertical que presenta dos caras y cuatro bordes, al igual que la porción horizontal. La cara externa o lateral, que es la que estamos viendo en una vista lateral y una vista posterior, presenta el canal palatino y a esta cara la tenemos que dividir en 3 tercios. Un tercio posterior se articula con la cara interna del ala interna o medial de la apófisis pterigoides, un tercio medio que constituye la pared interna de la fosa pterigomaxilar y un tercio anterior que se articula con la cara interna o medial del maxilar superior. Esa porción vertical, pero en su cara interna o medial, forma parte de la pared externa o lateral de las fosas nasales y presenta la cresta turbinal inferior o cresta de la concha para el cornete inferior, una cresta turbinal superior para el cornete medio y el apófisis piramidal hacia atrás y abajo. El borde inferior se corresponde con el borde externo o lateral de la porción horizontal del palatino. El borde posterior se corresponde con la cara interna del ala interna o medial de la apófisis pterigoides, mientras que el borde anterior se corresponde a la porción nasal de la cara interna o medial del maxilar superior. El borde superior es el más importante de los bordes y presenta dos apófisis y una escotadura. Y ahora vamos a pasar a su descripción. El borde superior del palatino, que era el más importante, está formado por dos apófisis y una escotadura. Y tenemos la apófisis anterior u orbitaria, que presenta 5 carillas o facetas
que son esfenoidal, etmoidal y maxilar superior, que son articulares con los huesos anteriormente nombrados, y pterigomaxilar y orbitaria, que son no articulares. Y una apófisis posterior o esfenoidal, que por su cara superior se aplica contra las apófisis pterigoides y por su cara inferior forma parte de la pared externa o lateral de las fosas nasales. Y aquí tenemos una vista lateral de este borde superior del palatino, en donde vamos a tener a la apófisis posterior o esfenoidal y a la apófisis anterior u orbitaria. Y entre ambas la escotadura. Y que esta escotadura se denomina que es una escotadura palatina que se transforma en agujero esfenopalatino al articularse con el cuerpo del esfenoides. Y por allí pasan la vena y el nervio del mismo nombre. Y aquí tenemos una imagen de ambos palatinos visto desde atrás cómo se unen desde el borde interno o medial de la porción horizontal. Y veamos entonces cómo está formado la fosa pterigomaxilar, que tiene la forma de una pirámide cuadrangular de base superior y vértice inferior, cuyas paredes son pared anterior, formada por la tuberosidad del maxilar superior, pared posterior, formada por la apófisis pterigoides, pared interna, que está formada por el tercio medio de la cara lateral o lateral o externa del palatino, pared externa, que es libre y comunica con la fosa cigomática. Esta fosa pterigomaxilar se comunica con las fosas nasales a través del agujero esfenopalatino y se comunica a su vez con la órbita a través de la hendidura esfenomaxilar o fisura orbitaria inferior. En esta fosa pterigomaxilar se encuentra el ganglio esfenopalatino y el nervio maxilar superior y los vasos maxilares internos. Y aquí la vemos a esta fosa pterigomaxilar representada aquí en esta imagen, en donde tenemos que la pared anterior está formada por la tuberosidad del maxilar superior, la pared posterior por el proceso o apófisis pterigoides, la pared interna está formada por la parte media o el tercio medio de la porción vertical del palatino y en el fondo se observa el agujero esfenopalatino. La pared externa es libre y se comunica con la fosa cigomática. Hablemos del malar, pómulo o cigomático o yugal. Es un hueso par, asimétrico, situado en la parte externa o lateral de la cara. Presenta para su estudio 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Las caras son externa o lateral e interna o medial. Los bordes son anterosuperior u orbitario, posterosuperior o temporal, posteroinferior o macetérico y anteroinferior o maxilar. Mientras que los ángulos son superior, posterior, anterior e inferior. Y el hueso malar, pómulo, cigomático o yugal es el que está representado en verde en esa imagen que está girando. Cara externa o lateral. Es convexa y lisa y presenta el orificio malar o cigomático del conducto temporomalar. La cara interna o medial presenta la apófisis orbitaria que se articula con la cresta malar del ala mayor del esfenoides y que delimita o divide en la parte superior u orbitaria que forma parte de la órbita y una parte inferior o temporal que forma parte de la fosa temporocigomática. En ambas caras o en ambas porciones o partes se puede observar el orificio cigomático orbitario del conducto temporomalar y el orificio cigomático temporal del conducto temporomalar. Dicho conducto desembocaba a través del orificio del conducto temporomalar en la cara externa o lateral.
el conducto temporomaxilar tiene la forma de I y por él pasa el nervio temporomalar, rama del ramo orbitario del nervio maxilar superior. Veamos los bordes y teníamos un borde anterosuperior o orbitario que forma parte del reborde de la órbita, un borde posterosuperior o temporal que presenta la apófisis marginal, un borde anteroinferior o maxilar que se articula con el vértice de la apófisis piramidal del maxilar superior y un borde posteroinferior o macetérico, ya que allí se inserta el macetero, el músculo macetero. Los ángulos tenemos un ángulo superior que se articula con la apófisis zigomática o apófisis orbitaria externa del frontal, el ángulo inferior que se articula con la apófisis piramidal o malar del maxilar superior, un ángulo anterior que se articula con la apófisis piramidal o malar del maxilar superior y un ángulo posterior que se articula con la apófisis zigomática del temporal. Y es la unión a través de ese ángulo posterior de los huesos del cráneo con los huesos de la cara. Veamos a través de imágenes este hueso malar. Y en esta imagen podemos observar ahí el hueso malaro-zigomático, donde vamos a observar el ángulo superior, el ángulo posterior y los ángulos anterior e inferior. Y en esta otra imagen, ahí lo tenemos al hueso malaro-zigomático y lo que se recubre es el arco zigomático y la apófisis zigomática del temporal. Veamos el hueso propio de la nariz o hueso nasal, que es un hueso par asimétrico situado entre las dos apófisis ascendentes del maxilar superior. Tiene la forma cuadrilátero, por lo que para su estudio presenta dos caras y cuatro bordes. Las caras son posterior o interna y anterior o externa, mientras que los bordes son superior, inferior, interno y externo. La cara anterior o externa es convexa en sentido transversal y cóncava en sentido vertical y presenta el canal surco nasolobular donde pasa la arteria y el nervio nasolobular. Presenta próximo al borde inferior la escotadura nasolobular y el orificio o agujero nutricio, por donde ingresan los vasos que van a nutrir al hueso. La cara posterior o interna es cóncava en sentido transversal y forma parte de las fosas nasales. Los bordes, habíamos dicho que tenía 4 bordes y el borde interno es recto, se articula con su homólogo a través de una articulación llamada armónica, un tipo de articulación llamado armónica. El borde externo es cortado a bisel a expensa de la tabla interna y se articula con la apófisis ascendente del maxilar superior. El borde superior es grueso y dentado y se articula con la porción interna de la escotadura nasal del frontal, mientras que el borde inferior es delgado y se articula con el cartílago lateral de la nariz y presenta la escotadura nasolobular. A través de imágenes vamos a ver a este hueso. En esta radiografía de cráneo de perfil podemos observar allí al hueso propio de la nariz o hueso nasal. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de esta primera parte de los huesos de la cara. Muchas gracias por su atención.